Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos la Sinfonía número 6, Patética, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Bienvenidos una semana más a este podcast, hoy en una edición un tanto especial. Soy Héctor y me acompaña mi gran amigo Pablo. Buenas tardes a todos. En este séptimo programa os traemos la Sinfonía número 6, conocida como La Patética de Tchaikovsky. Como bien ha dicho Héctor, un programa especial para nosotros también, porque en esta ocasión la versión que escucharemos hoy está interpretada por la Orquesta Sinfónica Vigo 430, dirigida por Paolo Bortolomeoli. Un concierto que pudimos disfrutar ambos desde el escenario. Y antes de comenzar el programa, queremos recordaros que tendremos la visita de Andrés Salado, prestigioso director de orquesta español, con el que hablaremos en gran profundidad de la obra y del compositor que tenemos hoy. Piotr Ilich Tchaikovsky nació en 1840 en la ciudad de Votkinsk, Rusia. Es uno de los grandes compositores rusos, autor de algunas de las obras de música clásica más famosas de la historia, como esos ballets del Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Nacido en una familia de clase media, desde temprana edad estuvo interesado en la música. A los 4 años hizo el primer intento de componer una obra y a los 5 iniciaría clases de piano. Con 10 años fue enviado a un internado a más de 1.300 kilómetros de su ciudad natal y, más tarde, por deseo de su padre, ingresó en la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo, donde se graduó en Derecho. Empezó trabajando como funcionario en el Ministerio de Justicia hasta que tuvo claro que quería dedicarse profesionalmente a la composición. Así, en 1863 renunció al trabajo y se inscribió en el Conservatorio de San Petersburgo. De ahí se mudó a Moscú, donde impartió clases de armonía y teoría musical en el Conservatorio de la ciudad. Durante su época de juventud mostró una gran personalidad, aún poco definida. Mientras desarrollaba su estilo, compuso música de varios géneros: sinfonía, ópera, ballet, música instrumental, de cámara y canción. Efectivamente, y 1877 sería una fecha que le marcaría. Se casó con Antonina Milyukova, admiradora y ex estudiante del compositor, si bien el matrimonio solo duró unos meses. Tenemos que decir aquí que la relación realmente relevante de Tchaikovsky fue la amistad a distancia por correspondencia que mantuvo con Nadezhda Baumek, una viuda rica. Se escribieron durante 14 años, con la condición de no conocerse nunca en persona. Ella se convirtió en su mecenas, para que se pudiese dedicar por completo a la composición. Después de esto, se dedicó en exclusiva a componer y nacieron algunas de sus mejores obras. Total, la producción de Tchaikovsky se compone de 6 sinfonías, 11 óperas, 3 ballets, 5 suites, 3 conciertos para piano, un concierto para violín, 4 cantatas, 20 corales, 3 cuartetos para cuerda y más de 100 piezas para piano. Hay que destacar que pese a los éxitos que tuvo en vida, sufrió varias crisis personales y periodos de depresión. Contribuyeron a ello especialmente la muerte por cólera de su madre, su temor a que se conociese su homosexualidad, su desastroso matrimonio y la muerte de Madame Baumek. Por desgracia, murió de cólera en 1893. Esta sinfonía número 6 en si menor, opus 74, fue compuesta en 1893. Se estrenó en San Petersburgo en ese mismo año, dirigida por el propio compositor. El nombre de Patética fue dado por su hermano Modest pocos días antes de su estreno. Exactamente, el nombre sugerido en ruso significa apasionado, emocional, no como nuestro significado. Aunque en principio el subtítulo gustaba al compositor, 2 días más tarde decidió y le pidió a su editor que lo suprimiera. Sin embargo, la obra fue publicada con el nombre de Symphonie Pathétique. Claramente es una sinfonía que admite múltiples lecturas. Unos autores la estudian desde el punto de vista de una válvula de escape a su homosexualidad reprimida, ya que al parecer Tchaikovsky tenía una relación platónica nada menos que con su sobrino Bob, el dedicatorio de la sinfonía. A nadie se le escapa que la sinfonía trata el tema del destino. Esto nos lleva a la idea de que se puede tratar de una autobiografía del propio compositor. Se escucha cómo va avanzando por diferentes situaciones de crecimiento, lucha y finalmente la muerte.
El estreno de la sinfonía no tuvo la acogida que Tchaikovsky esperaba. Hubo una especie de perplejidad entre el público y la crítica. No entendieron su significado. Quizás sus innovaciones formales fueron excesivas. A los pocos días, Tchaikovsky muere de cólera por haber bebido agua sin hervir, aunque se especula sobre si se suicidó o apostó su vida por el trago con el destino. La siguiente vez que se tocó la sinfonía fue un éxito arrollador. Parece que el público ahora sí entendió la sinfonía tras su muerte. La orquesta que escuchamos hoy es nuestra querida Orquesta Vigo 430, creada en 2005 como un ensemble reducido potenciando la cuerda y con presencia mínima del viento, conocido en estos momentos como Ensemble Vigo 430, con un repertorio que abarcaba música para orquesta de cámara, del barroco y del clasicismo. Desde 2009, la orquesta comienza a incluir repertorio para orquesta completa, lo que le lleva a configurar una sección de vientos estable. En este momento cambia su nombre a Orquestra Vigo 430, tal y como la conocemos hoy. Ya en 2011 comienza a realizar sus primeros ciclos de música, estableciendo una temporada formada por 4 conciertos. Para completar esta temporada, en 2012 se crean diferentes secciones dentro de la orquesta joven y en 2014 la orquesta barroca, estos sumando al ensemble de cámara. Gracias a su trabajo, en 2014 recibe el premio Martín Kodács en la categoría de música clásica y contemporánea. Por su gran calidad sonora, ha estado bajo la batuta de Tomás Grau, Irene Gómez Calado, Vicente Alberola, Isabel Rubio, Maxim Rizanov, David Grimal o el maestro que dirige hoy, Paolo Bortolomeolli. También ha acompañado a solistas de prestigio internacional, como al gran Paquito de Rivera, a Rosanne Philippens, Anastasia Kobeckina, Ana Fedorova, Aise Denis o Sara Fernández. Vamos entonces a conocer un poco más al maestro que dirige esta versión, que ya os hemos adelantado quién es. Paolo Bortolomeolli es un joven director chileno-italiano. Su formación ha estado muy ligada desde sus inicios al gran maestro Gustavo Dudamel, y por ello su agenda va desde la dirección de las importantes orquestas de su Chile natal hasta orquestas como la famosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar o la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en América del Sur o las orquestas de Houston, Cincinnati, Detroit y Vancouver en América del Norte. Recientemente ha sido nombrado director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. Además de este puesto, también es director invitado de la residencia de la Orquesta de las Américas y realiza giras por todo el mundo, como con la Orquesta de la Toscana, la Orquesta Gulbenkian o la Filarmónica de Hong Kong, con la que debería haber debutado en estos meses, suspendido por la grave situación actual. Comprometido con la nueva música, ha desarrollado proyectos innovadores como Right Now, una celebración del centenario de la consagración de la primavera, o un proyecto llamado Ponle Pausa, buscando revolucionar la educación musical a través de vídeos cortos y conciertos en redes sociales. A continuación, tendremos el lujo de contar con el prestigioso director de orquesta Andrés Salado, considerado uno de los directores españoles más sobresalientes de su generación. Se inició en la música estudiando piano, violín y flauta barroca, y finalmente se especializó en percusión en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se formó en dirección orquestal con los maestros Miguel Romea, Peter Randall, Jorma Panula, San Grigoril, Peter Golk o Antoni Rosmarbà. Ha dirigido las principales orquestas sinfónicas españolas, entre las que destacan la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio y Televisión Española, la Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, la Real Filarmonía de Galicia, la Oviedo Filarmonía, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y las Orquestas Sinfónicas de Madrid, Bilbao, Tenerife, Castilla y León, Euskadi, Extremadura o Valencia, al igual que las jóvenes orquestas de Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y la Joven Orquesta Nacional de España. A nivel internacional ha dirigido importantes agrupaciones, destacando la Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Porto, Salzburg Chamber Solist y la Lucerne Festival Academy Orchestra, entre otras. Su incursión en el mundo de la ópera es igualmente brillante, dirigiendo grandes e importantísimas producciones. Ganador del Premio Princesa de Girona de Artes y Letras 2016, Andrés Salado es director artístico y titular de la Joven Orquesta de Extremadura y de la Orquesta Opus 23. Y recientemente ha sido nombrado director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura desde el 2021.
Bueno, Andrés, hola, y lo primero, bienvenido al programa y enhorabuena por tu nuevo cargo al frente de la Orquesta Extremadura. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y gracias a tu visita vamos a entender mucho mejor la música del genio que tenemos hoy. Inicialmente quería que nos cuentes un poco qué es para ti Tchaikovsky y su obra sinfónica. Un placer estar aquí, gracias por vuestra invitación y enhorabuena también por esta iniciativa de gente joven, siempre acercar al mundo sinfónico a compañeros y a gente de fuera, eso es maravilloso y merecéis esa enhorabuena y a seguir. Tchaikovsky es un un compositor que siempre ha estado muy ligado a mí como músico, primero como percusionista y luego como director. Es un director de muchísimo cariño, eso, hoy con director. Bueno, es que también fue director. También, claro. Pero no, yo recuerdo una patética de Tchaikovsky, una sexta sinfonía, que la disfruté muchísimo, tocando desde los timbales hace ya muchos años en la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Recuerdo que mis primeros discos, la versión Golden Deutsche Grammophon de la corte clásica de Karajan, tengo todas las sinfonías de Tchaikovsky. Y recuerdo también que he dirigido las 3 sinfonías. La cuarta sinfonía es una de las sinfonías que yo más he dirigido en muchísimas ocasiones. La quinta también la he dirigido, la sexta la dirigí el año pasado. Le tengo un cariño muy grande. Creo que Tchaikovsky tiene un ingrediente muy especial. Es que toda su música habla directamente al corazón. Es música escrita con pasión. Música que no está indiferente a las emociones y a los sentimientos, ¿no? Porque es música de verdad, es música hecha con lo más profundo del ser de un artista y de un músico y además volcando sus secretos más oscuros, más escondidos, sus pasiones más profundas, más humanas. Y creo que eso hace precisamente que su música sea tan bien recibida, ¿no? Y luego, por otra parte, es el rey absoluto de las melodías bellas y de las melodías líricas y grandes. Y creo que es un compositor de una estupenda imaginación, de un gran trasfondo musical y uno de esos compositores que creo que está en la mesilla de noche o en comodín de la carta de cualquier músico o cualquier aficionado que le guste. Bueno, aparte de todo esto que dices, fue un gran orquestador, como sabemos. ¿Cómo podrías definir estas orquestaciones tan ricas? Pues eso es una muy buena pregunta porque uno cuando se enfrenta desde la dirección a una obra, obviamente cuando tiene ya cierta experiencia a la hora de estudiar y ve los diferentes estilos, las diferentes maneras de orquestar, de componer, uno sabe que a lo largo de la historia se va encontrando grandísimos compositores que no son tan buenos orquestadores, buenos compositores que son mejores orquestadores, grandes orquestadores de obras que no pertenecen al haber de esos compositores, y luego grandes compositores que son increíbles orquestadores, ¿no? O sea, tenemos una gama ahí grande de compositor / orquestador, ¿no? Sabéis que además a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo pues son profesiones, entonces lo hacían todos los compositores, ¿no? Claro. Ahora hoy en día todos los estudios de música, de bandas sonoras de películas tienen su equipo gigantesco de grandes orquestadores, de grandes editores, etc. Pues mira, Tchaikovsky es de esos compositores que sus orquestaciones apoyan al orgánico general, es decir, pasa un poquito como con Rimsky-Korsakov. Tú ves una partitura, ves partes súper enrevesadas o ves secciones complejas y a priori tú cuando las estudias dices, madre de Dios, esta parte de Dios, qué complicado, madre de Dios, esta parte de acompañamiento en las maderas que no va a enganchar ni va a funcionar con el resto de la instrumentación o con el apoyo a la melodía. Y Tchaikovsky tiene esa magia en la que cada una de las líneas, cada una de las texturas, cada uno de los diferentes relieves del contrapunto favorecen al orgánico general, es decir, suman al resultado final de la obra, ¿no? Para poneros un ejemplo de otro compositor que también os lo he dicho antes, ¿no? De Rimsky-Korsakov, por ejemplo, con Cerezade pasa lo mismo, ¿no? Tú cuando estudias la partitura de Cerezade ves clarinete para arriba y para abajo, es el arpa por aquí y para allá y dices, uy, esto qué difícil va a ser ponerlo en sieme, ¿no? Concertarlo en el ensayo. Y resulta que luego no es así, porque son obras escritas con una enorme naturalidad y con un enorme conocimiento de cada una de las líneas, con un enorme conocimiento de los instrumentos y con una capacidad de maridaje entre timbres y voces que son absolutamente geniales, ¿no? Es como juntar un buen queso y un buen vino. El resultado en boca efectivamente es maravilloso y esto en la música de Tchaikovsky pasa en sus instrumentaciones.
Bueno, así dicho a grosso modo. y bueno, como nos has dicho, has dirigido ya a este compositor en varias ocasiones. ¿Qué facilidades o dificultades tiene la dirección de sus obras? También una buena pregunta. Tchaikovsky tiene una cosa maravillosa, que es que automáticamente engancha con la emoción de los músicos desde el primer momento de los ensayos, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ensayar Tchaikovsky es una puñetera gozada. Sí. O sea, es una semana de ensayos bonita, maravillosa, es música en el que cada sección de la orquesta tiene su propio espacio, su propio protagonismo y su momento de relieve en el que disfrutan sus compañeros, bien sea una orquesta juvenil o profesional, ¿no? Me viene ese solazos de trompa del segundo movimiento de la quinta, me viene el comienzo de la sexta con ese comienzo desde las cavernas, desde las profundidades humanas del fagot en la tesitura grave. Me vienen todos los solos de clarinete a la cabeza, ¿no? Me viene el comienzo del segundo movimiento de la cuarta de Tchaikovsky, con esa elegía, ese lamento con el oboe. Me vienen esas maravillosas secciones de cuerda, ¿no? En el que cantan los chelos. Es que si os fijáis, me vienen los timbales a la cabeza, como core profundo, como un núcleo absoluto de la música de Tchaikovsky, ¿no? Esos timbales que representan la turbulencia, la emoción y la profundidad de la música de este genio, ¿no? Es decir, si os fijáis, los pros de todo esto es el hecho de trabajar música que funciona a un nivel emotivo absolutamente sobresaliente. Es decir, la música de Tchaikovsky no pasa indiferente, no es fea para nadie. Bueno, habrá gente que no le guste Tchaikovsky, obviamente, con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero es highlight, estamos hablando de los 40 principales, precisamente por la instrumentación, por la profundidad, por el calado estético, por el calado filosófico también, y muchas veces por lo que quiere decir la música de Tchaikovsky. No deja de ser un testamento constante de la vida del compositor, como si estuviéramos en un libro de su vida, ¿no? Y eso hace que, hablando de los pros, hace que el punto de emotividad, el punto de repertorio, el punto también de epicidad que tiene, es decir, la parte épica de la música de Tchaikovsky hace que, pues que sea una semana agradable, ¿no? Y lo que hablábamos antes, lo que preguntaba Pablo, la instrumentación hace que los ensayos, ¿qué complicaciones tiene Tchaikovsky? Pues a lo mejor vais a decir que es muy superficial lo que os voy a decir, pero precisamente al ser música tan conocida, al ser música tan manida, tan interpretada y tan tocada, uno tiene que saber estar a la altura en una orquesta joven o profesional de construir una versión equilibrada, una versión potente, una versión con energía, con profundidad. Y cuando uno está tan acostumbrado a tocar constantemente la música, a repetir grandes piezas maestras, pues esto es un problema. Y luego a mí me viene a la cabeza la construcción de las grandes líneas melódicas como uno de los puntos más difíciles de entender y de preparar y de ensayar con Tchaikovsky. Dar sentido a la gran línea en los movimientos lentos o dar sentido a esas enormes transiciones que hay me viene a la cabeza también una vez más el primer movimiento de la cuarta de Tchaikovsky, que para mí es el más difícil de toda la serie de sus sinfonías. Y el estar constantemente conectando puntos, el leitmotiv del destino, el dar un sentido correcto en relieve a los puntos culminantes, el encontrar la magia, porque esto es muy Tchaikovsky también, en la dualidad, en los contrastes temáticos, los contrastes dinámicos, en este primer movimiento de la cuarta, el encontrar la atmósfera, el espacio, el universo correcto del pianísimo en el tema de esto llevarlo a su extremo más y luego el sonido, chicos, el sonido en Tchaikovsky es fundamental, ¿no? Yo les he visto tocar Tchaikovsky a la orquesta del Teatro Mariinsky aquí con Gergiev en el Nacional y me entraba ansiedad, o sea, hiperventilaba, o sea, del constante contacto con la cuerda, del no romper nunca el sonido, de buscar un sonido, como dicen los italianos, mórbido, es decir, suave pero a la vez profundo, con carne, intenso, timbrado en los metales. Esto es importante saber trabajarlo también en Tchaikovsky, porque a priori la instrumentación funciona, pero tienes que dar esos 3 pasos más de construir un sonido que sea potente, pero a la vez bello, bonito y redondo. Muy importante, por supuesto. Vamos a adentrarnos entonces ya un poco más en esta sexta sinfonía, que es la que traemos hoy en nuestro programa. Y a nivel estilístico y musical, ¿qué nos dirías de esta composición? ¿Es muy diferente, dista mucho del resto de sinfonías o coméntanos un poco?
Bueno, todo el mundo conoce la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Es más complicado encontrar a gente que conozca la primera, la segunda y la tercera, aunque son también grandes sinfonías. Claro. Pasa que el filtro del tiempo nos ha hecho entender las tres últimas como el gran tríptico, ¿no? Si estuviéramos hablando del Jardín de las Delicias del Bosco, serían... o de un retablo renacentista, ¿no? Estaríamos hablando de este gran tríptico que son su cuarta, su quinta y su sexta, aunque no nos olvidemos que tiene otra sinfonía más, que es la Manfred, que es una sinfonía terriblemente intensa y maravillosa, que quien no la conozca os recomiendo que la escuchéis, porque es de una oscuridad y una profundidad tremenda. Manfred. Hablando de esta sinfonía, con respecto, me preguntabais si tiene algo que ver con las demás, o si tiene un hilo, o qué tiene de especial la sexta, ¿no? Bueno, pues si estuviéramos hablando de un libro, sería el epitafio, ¿no? Sería el epílogo, o estaríamos hablando del capítulo final, ¿no? Claramente es una sinfonía que nos habla de un gran viaje. Todas sus sinfonías, sobre todo las tres últimas, son grandes viajes, me atrevo a decir, astrales, grandes viajes de la profundidad de la mente humana de una persona atormentada, de una persona que no es capaz en la sociedad en la que vive, de poder comunicar abiertamente, a megáfono abierto, sus sentimientos, ¿no? Claro. Y ahora os hago la siguiente reflexión a vosotros dos, ¿no? ¿Cómo puede un artista cohibir sus sentimientos? Es algo realmente frustrante. O sea, muy frustrante. Somos personas sensibles, somos personas un poco locas y disparatadas, los músicos, ¿no? Y los artistas, que vivimos en un universo de emociones, de sensaciones. Imaginaos que vivimos en una sociedad en la que tú no puedes salir a la calle a decir que eres homosexual o que te gusta el color rojo, el verde, el azul, o que te gusta, yo que sé, jugar a la PlayStation. Sí. Esto es lo que sucede un poco con las sinfonías de Tchaikovsky. Es su espacio sagrado, es su espacio vital. Algo parecido, aunque diferente, a lo que le pasa a la música Shostakovich. Era otra válvula de escape diferente. De escape, eso es. En el caso de Tchaikovsky tenía mucho más que ver con sus convicciones personales que puramente vitales o políticas, ¿no? O familiares. En el caso de Tchaikovsky era el yo elevado a la enésima, ¿no? El cómo me siento y de qué manera puedo decirlo que no sea con palabras, lo digo con la música, ¿no? Y eso es lo que creo que hace especial a la Sexta Sinfonía. La Sexta Sinfonía es una especie de testamento vivo de la música de Tchaikovsky, ¿no? Una especie de grito desde lo más recóndito de su alma, empezando por este canto en si menor con el fagot, ese momento absolutamente elevado extraterrestre antes de la tempestad del desarrollo con el clarinete, que el compositor pone en 5 P's. No recuerdo ahora mismo si son 4, 5 o 6 P's. Creo que son 5. Sí. Por ahí, sí. Ese momento de omnírico, absolutamente celestial, esperanzador. Y una vez más, y esto es muy importante entender en la música de Tchaikovsky, la dualidad absoluta, la polaridad, la bipolaridad total en su música, ¿no? En conceptos, en dinámicas, en articulaciones, en tonalidades, en texturas, en todo lo que nos podamos imaginar, que, por cierto, es una de las dificultades también de la pregunta que me estabas formulando antes a esta, ¿no? A la hora de trabajar en Tchaikovsky, dejar muy claro el contraste de las texturas. Esa especie de marcha triunfal con el puño elevado, el puño abierto prorruso que tiene el tercer movimiento, ¿no? Esa especie de vals contrapeado también, que nos habla de que la vida no es tan bella como parece en el segundo movimiento, ¿no? Y ese final, ese cuarto movimiento, que es probablemente una de las páginas más conmovedoras de la historia, uno de los alegatos más viscerales, desnudos y profundos de la mente humana y de la mente artística, y ese final con esos pichicatos de los contrabajos en los que se apaga el corazón, de alguna manera preveyendo su propia muerte, bien sea que hay mucha... Yo no creo que se suicidara, yo creo que fue un cúmulo de desgracias patéticas, aunque patético no, no quiere decir lo que nosotros entendemos por patético, ¿no? Pero es que termina siendo patético como lo entendemos nosotros también en España, el término, ¿no? Ese final desgarrador. Creo que lo más difícil y lo más importante, Pablo y Héctor, a la hora de trabajar esta música con una orquesta o contigo mismo desde tu casa, o de entenderla desde la butaca con un coñac escuchándola en tu Spotify o en tu equipo en casa, es transgredir hasta ese nivel de espiritualidad que nos quiere comunicar esta música. Creo que cuando entras en ese territorio,
la sexta sinfonía, que ya de por sí es bella, absolutamente alcanza unas cotas que nada tienen que ver con el Everest, mucho más altas y te transportan realmente a un universo de sensaciones, de sentimientos y de secretos también. Y de secretos. O sea, la música de Tchaikovsky es como leerse el Código da Vinci. Es una cosa... Mira que el Código da Vinci no es que sea literatura de la buena tampoco, ¿no? Pero te engancha ahí en códigos extraños, series de Fibonacci, proporciones áureas. Aquí de otra manera nos mete por rincones del corazón, de la emoción, de la locura también, de tantas otras cosas. No sé si he concretado, pero vamos. Sí. No, ha estado perfecto. Y bueno, lo que has dicho, eso, que ya hemos hablado durante el programa, que patética no está atribuido al significado que nosotros conocemos, sino que ellos lo tenían como un sentido emocional y apasionado. Nos lo acabas de describir. No sé si tienes algo más que añadir a esos sentimientos que a ti te causan, si son esta emoción o es otra o diferente, esta sinfonía. Bueno, yo creo, es lo que os estaba diciendo, que creo que al final enganchan perfectamente los dos términos, el ruso y el español, porque se puede entender como algo profundo, apasionado, y se puede entender esta sinfonía en muchos momentos desde lo patético también, ¿no? Desde el dolor desgarrador que tiene esta música, y es una de las cosas que, sobre todo cuando trabajas con orquesta joven, tienes que controlar, ¿no? Yo recuerdo este verano pasado dirigiendo la sexta hacia el final, cuando la música va muriendo lentamente, y además es una catarsis muy diferente a la novena de Mahler, es una catarsis muy diferente a todas estas sinfonías que terminan con una muerte plácida, o resignada o aceptada, ¿no? En este caso es una muerte a oscuras, es una muerte en un cuarto en el que no sabes dónde estar. Es un final que te deja con los pelos de punta, y recuerdo estar dirigiéndola y ver a los chicos con lagrimones en los ojos, a los chicos de la cuerda con lagrimones en los ojos. Creo que es una de las cosas que tienes que controlar también cuando trabajas esta música, el punto de emoción y el punto de equilibrio, porque cuando los artistas nos emocionamos podemos ser muy bestias y podemos... Imagínate vivir un punto culminante de la segunda de Mahler, no terminaría nunca ese final con el coro. Entonces creo que es otro de los aspectos que hay que saber trabajar, la emoción, pero con perspectiva, con distancia. Eso es importante, saber que estamos trabajando, que obviamente tenemos que sentir, tenemos que vivir, tenemos que creer lo que estamos tocando, pero tiene que haber siempre, sobre todo desde el director, cierto control de la emoción. Pero Héctor, se conjugan perfectamente los dos términos, ¿no? El patetismo emocional con el patetismo existencial, por decirlo un poco filosóficamente. De verdad, no sé si hay alguna pregunta más de la patética, pero es una de esas sinfonías realmente desgarradoras, realmente... Y fíjate que la gente suele preferir la cuarta, con ese final, o la quinta con ese final a lo marcha. Sí. Pero vamos, la sexta es inigualable, totalmente inigualable. Imposible. Bueno, y como última pregunta ya, brevemente, para que nuestros oyentes puedan disfrutar más de este genio, como Tchaikovsky, ¿qué otra obra recomendarías de Tchaikovsky a nuestro público? Wow. ¿Qué obra no recomendaría de Tchaikovsky? Sería la pregunta difícil, ¿no? Más que porque... Por resumir en una, imposible. Eugenio Onegin, Operón de Tchaikovsky, que la gente no la suele escuchar. Les animo a que se metan al maravilloso, aunque es muy manido, pero al maravilloso mundo de sus ballets, porque es de una exquisitez, de una imaginación absolutamente descomunal. O sea, ahora que yo estoy muy enchufado con el ballet y tal, me gusta, tengo amigos que se dedican al ballet, los pasos, los diferentes... cada diferente sección de los diferentes ballets son música absolutamente impresionante. Y si me voy a la música de cámara, la serenata para cuerdas, ¿no? No sé, ahora mismo... Creo que sí, ahora mismo se me están bailando los nombres, pero vamos, que es absolutamente maravilloso. ¿Qué más te puedo decir? No sé, sus sinfonías, la sinfonía Manfred que os he dicho antes, si queréis escuchar otra cosa diferente de Tchaikovsky. Por supuesto, el highlight absoluto, único y universal, que para mí es su primer concierto de piano y su concierto para violín. Cada pieza, cada compás de Tchaikovsky es una gozada para los sentidos y es un momento para disfrutarlo. Así que Tchaikovsky forever, tatuado. Para todo el mundo. Bueno, eso es. Y bueno, antes de acabar, de verdad, que darte las gracias de corazón de los dos
por habernos dedicado estos minutos y espero que hayas disfrutado tanto como nosotros en este rato. Así que nada, un fuerte abrazo y que nos veamos pronto en los escenarios. Un abrazo para los dos, gracias una vez más por la iniciativa y a seguir disfrutando de esta profesión tan bonita que es la nuestra. Acabamos de escuchar este inicio de la sinfonía, con un adagio que nos enseña un sonido muy sombrío del fagot, presentándonos el primer tema, formado por una serie de terceras menores ascendentes, que junto a la meticulosa dinámica y el acompañamiento de la cuerda, hacen que este inicio sea mortalmente exhausto. La viola hace una pequeña imitación de este tema del fagot, alejándose de la idea del resto de la cuerda. Después escucharemos este tema expuesto por clarinetes, oboes y violas. De pronto, todo cambia, nos presenta un nuevo tema, desarrollando la idea anterior, pero esta vez con un carácter más nervioso. Escuchemos. Toda esta idea va moviéndose por el tutti orquestal, creando cada vez más y más tensión. La cuerda interrumpe continuamente al viento, que va fragmentando esta melodía. De pronto las trompas nos presentan una idea marcial, muy distante a lo que estamos escuchando. Así es, esto irá teniendo cada vez más presencia, hasta la llegada de las trompetas y el timbal, momento de un clímax imperioso, pero que pronto se evapora y deja sola a la cuerda recreándose en este motivo. Una cadencia de las cuerdas nos meterá de lleno en el segundo tema de este alegro. Los violines, con una sinuosa melodía, nos lo introducen, mucho más sensual que el que acabamos de finalizar. Escuchemos esta introducción. Pronto este tema será recogido por la flauta y el clarinete y el fagot, que jugarán con él y lo desarrollarán. La cuerda acompañará con un ostinato rítmico. Este segundo tema no cambiará su tensión, como vimos en la idea de antes. Será únicamente interrumpido, en algunos momentos, por la cuerda exponiendo de nuevo la idea de la introducción de esta sección. Este tema irá muriendo poco a poco, llegando incluso Tchaikovsky a escribir 5 pianos, un reto para el instrumentista, una forma perfecta de acabar este momento, con la intervención del clarinete y las 4 últimas notas del fagot.
Después de la frenética entrada de esta idea, Tchaikovsky nos presenta una nueva sección de furia por la orquesta. La viola nos desarrolla un tema con subidas y bajadas. El viento, mediante síncopas y notas profundas, nos da esa idea de color y de locura, hasta un perfecto clímax por parte de los timbales y las trompetas. La tensión se palpa en el ambiente. Todo el viento comienza a recordarnos ese tema rápido de antes, con escalas frenéticas. La cuerda nos presenta unas síncopas que nos dará una pequeña tregua, idea que cogerán las trompas después, para entrar en una nueva sección. La cuerda nos expone el tema de antes, pero esta vez con mucha más tensión. De pronto las trompetas y trompas nos van a crear aún más tensión. Unos continuos tresillos en fortísimo volverán a crear ese clímax necesario. Escuchemos también cómo el timbal rompe en un redoble fortísimo para engrandecer esta idea. Seguimos escuchando una fuerte tensión, que poco a poco se irá disolviendo como antes, eliminando poco a poco el grosso orquestal, llegando a un pianísimo que nos dará paso a una nueva idea ya conocida. Volvemos a escuchar otra vez la idea sensual, ahora expuesta por la madera y la cuerda junta. Vemos como Tchaikovsky demuestra en este momento toda la idea grandiosa que posee. Observamos un lirismo intenso. Finalizamos este movimiento después de un viaje frenético con un coral de metales, muy suave, lleno de seriedad, acompañado por el pizzicato de la cuerda. Este movimiento comienza con un espléndido solo de la cuerda de chelos, como acabamos de escuchar, acompañados por la madera, con esa melodía tan elegante e íntima que nos recuerda un poco a un vals, en este caso un vals roto, ya que en vez de estar planteada la subdivisión interna en tres como es típico, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Tchaikovsky lo escribe en 2 y 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, creando así un compás de 5×4. El acompañamiento también nos sugiere esta subdivisión. Las trompas tocan en las primeras 3 notas como si fuera un vals, pero responden clarinetes y fagots en las otras 2 notas restantes. Así es, se trata de un precioso tema en modo mayor de carácter muy bailable, que va rondando por diversos instrumentos durante esta primera parte del movimiento. A pesar de este compás, la frase tiene una longitud clásica y simétrica de 8 compases, formada por 2 compases de subida consecutivos en un intervalo de quinta al que sigue una escala de re mayor. Luego una bajada con una pequeña ornamentación con notas cortas que la interrumpen, hasta que en un inesperado glissando nos lleva de nuevo arriba para volver a descender con una escala. Tras pasar este tema por varias cuerdas e instrumentos de la orquesta, termina con una especie de coda que da paso a la siguiente parte del movimiento, llamada trío, esta vez en modo menor. Hay una nota pedal presente durante esta parte, ejecutada constantemente por los bajos y el timbal, un re. Recordemos que re era la tonalidad anterior y que ahora es el tercer grado, algo inusual para una nota pedal. El material que presenta aquí Tchaikovsky contrasta con el de la sección anterior. Melódicamente es muy simple. Se trata de motivos melódicos que descienden por grados conjuntos, simplemente. Les introduce variaciones, sobre todo en los finales, que dotan de interés musical a la melodía, aparte del habitual esmero en fijar dinámicas, articulaciones. Después de desarrollar esta idea, vuelve a reexponernos la primera parte del movimiento, con aquel tema danzante. Al principio no se expone literalmente, sino que se alternan las subidas del tema con partes del trío. Y finalmente, sí, regresa al tema en todo su esplendor y sencillez. Una vez pasada esta parte y para finalizar el movimiento, Tchaikovsky escribe una fabulosa coda, donde todos los instrumentos de la orquesta dialogan entre sí y finalizan las cuerdas con un delicado pizzicato y un grave acorde de maderas. Este tercer movimiento que vamos a escuchar, Tchaikovsky nos lo presenta como un scherzo en forma de marcha. Comienza, como escucharemos a continuación, presentándonos un perpetuum mobile, un tema que se repite recurrentemente, en el que observaremos cómo es un continuo diálogo entre la cuerda y el viento. Pronto escucharemos el segundo tema, la marcha, que se desarrollará por completo más adelante, y está expuesta por las maderas a sol. Toda esta idea seguirá acompañada del perpetuum mobile.
seguimos escuchando un gran desarrollo del ostinato rítmico en tresillos y de la melodía de la marcha, que poco a poco se va convirtiendo en un tema aún más presente en todos los instrumentos y más audible en el tutti orquestal. Un gran crescendo en el que se expone continuamente la cabeza del motivo de la marcha nos llevará a escuchar el segundo tema, por completo expuesto por el clarinete. Escuchemos el paso a esta segunda idea. Hemos podido observar, el perpetuum mobile sigue presente acompañando a esta melodía, que irá desplazándose por todos los instrumentos de la orquesta, escuchándola cada vez con un color diferente. Estos temas se van interrumpiendo con melodías totalmente contrastantes, como escucharemos a continuación. De pronto, las trompetas nos exponen una sencilla idea de esta marcha, que dará paso de nuevo al perpetuum mobile, esta vez expuesto solo, como al inicio del movimiento. Volverá de nuevo a presentar la misma idea, fragmentos en diferentes instrumentos del motivo de la marcha. Poco a poco, Tchaikovsky irá creando mayor tensión, con una gran pedal pronunciada por el timbal, mientras toda la orquesta expone de nuevo el motivo de la marcha. De pronto, toda la tensión cesa en un fortísimo, y se suceden rápidas escalas en diálogo de la cuerda y el viento. Esto nos llevará a exponer la marcha en un grandioso tutti. Podremos escuchar un desarrollo de este fragmento que antes contrastaba con la marcha, pero ahora más desarrollado y expuesto por toda la orquesta. Volveremos a escuchar la marcha expuesta por toda la orquesta. La tensión sigue en aumento. Llegamos a un fortísimo coronado por los platos y nos adentramos en la cola. Un delicado piano en un crescendo inicia esta parte que creará más y más tensión cada vez, para finalizar con fuerza y magnificencia en este movimiento. Escuchemos este impresionante final. Esta sinfonía con el trágico andante lamentoso, cuyo comienzo y primer tema nos muestra ese dolor y esa amargura que sentía Tchaikovsky entregándose al destino.
El material melódico de este movimiento es simple. Sin embargo, el tratamiento que le da Tchaikovsky hace que adquiera una gran intensidad emocional. El primer tema se enuncia ya en la introducción que acabamos de escuchar. Una idea descendente armonizada en si menor. El tema está tocado por los violines, pero en lugar de los violines primeros la melodía y a los segundos el acompañamiento, Tchaikovsky entrecruza las voces. La armonización de este tema está lleno de intervalos disonantes, como viene sucediendo a lo largo de toda la sinfonía. Algunos de estos incluso sin relación alguna con la tonalidad. Esta primera sección termina con una frase descendente del fagot, metáfora de la desesperación, que acaba muriendo en un pianissimo. La segunda sección está ahora en re mayor. Entra el segundo tema, que representa la consolación. Tristeza, pero a la vez esa resignación. Escribe Tchaikovsky en la partitura que se debe tocar con ternura y devoción. De nuevo, el material melódico es muy simple, pero el tratamiento lo convierte en una música de gran expresividad. El acompañamiento, por otra parte, es también simple, pero efectivo. Tresillos sincopados en el viento madera con ligeros comentarios del viento metal sobre esas notas que definen la armonía en la cuerda grave. Tchaikovsky usa la primera frase del tema como secuencia para crear un clímax muy intenso, brillante y estremecedor. El clímax se produce con la cuerda en el extremo de la tesitura aguda. De ahí cae con velocidad hasta el grave. Un gran acorde, como un estallido resonante, acaba la sección. Vuelve ahora aquel primer tema, la desesperación. Entre cada repetición del motivo se intercalan subidas rápidas, al modo de ornamentación. Variando este tema, también se construye un nuevo clímax, también llevado la melodía hacia la tesitura aguda. En la cúspide del clímax se oye una fuerte nota pedal de subdominante en contrabajos y timbal, que luego pasa a ser la dominante en el descenso de esta melodía. La sección acaba con un desvanecimiento de la música. Uno a uno los instrumentos se difuminan, hasta ese último golpe del destino representado por el gong. Se acerca el final. La coda es un coral representado por trompas, trombones y tubas, tocado muy suavemente. Los contrabajos susurran una nota pedal muy sombría, mientras los violines recuerdan levemente aquel segundo tema de consolación, ahora en modo menor, y cada vez con menos fuerza, en una larga agonía. Muere su sonido, solo resta el murmullo de los contrabajos
con su nota si, que nos sugiere un latido. Ahora se apaga su sonido, se muere el latido, se acaba y no queda nada, solo el silencio. Con este silencio y este desolador final termina nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias una semana más a todos nuestros oyentes y les recordamos que pueden escucharnos en los canales de YouTube y Spotify El Rincón Sinfónico. En el próximo programa hablaremos sobre la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Hasta pronto. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Pablo Soto y Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.